Buenos días, les damos la bienvenida al webinar de hoy. Quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico. Hoy tenemos a una invitada especial, se trata de la licenciada Iris Torres, quien nos estará conversando acerca de gestión emocional. Luego tendremos nuestro espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través del chat de nuestras plataformas digitales y con gusto las responderemos en vivo. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnekidlead@ccbnekid.com. Antes de iniciar, les indico nuestras próximas fechas en agenda. La próxima semana, el día jueves 14, nuestro especialista Julio Marín nos estará compartiendo el tema Principios Básicos de Metalurgia. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnequip. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestra ponente de esta mañana. Bienvenida, Iris. Gracias, buenos días. Gracias por darme la posibilidad de estar en este momento con ustedes. Les comparto un poco quién soy. Soy egresada en el área de administración, especialización en finanzas, y años después hice un magíster en Derecho Laboral. También fui docente universitaria, y desde allí ocurrió algo bien importante en mí, que desde esa entrega que tenía con mis estudiantes, vi que los perfiles de los profesionales venían cambiando. Entonces, dentro de las competencias, aparte de académicas, teníamos que, se hablaba de ambición, iniciativa, dinamismo, ambientes de altos desafíos, manejo de emociones, alta presión. Y yo me vi en la necesidad de conocer cómo podía yo desde allí poderle brindar más herramientas a mis estudiantes. Fue entonces cuando encontré el término ontología. Entonces, bueno, investigué un poco y correspondía a una rama de la filosofía que estudiaba la naturaleza del ser humano, estudiaba la realidad. Desde allí me quise formarme como coach ontológico. Y en un resumen pudiéramos decir que es un tipo particular de coach capaz de observar cómo los seres humanos construimos interpretaciones de nuestra propia existencia. Y desde allí estoy hoy acá para facilitarle lo que es, desde mi juicio, la gestión emocional. Hablar de emociones corresponde a un tema que viene sonando desde inteligencia emocional desde hace aproximadamente 20 años atrás. Pero todos en este momento estamos sujetos a vivir un proceso mundial, que son las pandemias. Las pandemias han estado siempre en nuestra historia, desde el Imperio Romano con la peste justiniana, luego tenemos la peste negra, la gripe española, la viruela, el VIH. Definitivamente han sido muchas y nos preguntábamos cómo esta gente logró sobrevivir. Cuando tratamos de buscar documentación, o sea, documentos de quien de alguna manera tiene la historia de lo que allí ocurrió, conseguí a varios autores. Entre ellos está Boccaccio, Daniel Defoe, Manzoni. Pero lo impresionante allí es que hay tres aspectos en los que coinciden. El primer aspecto es el temor de cómo la humanidad afronta esa muerte masiva e imprevista. El segundo aspecto corresponde a la necesidad, desde la razón, que el hombre requiere conseguir cuál es la causa que la genera, pues. Pero no se queda allí. También es necesario para el ser humano conocer o otorgar la culpa, conseguir el responsable, quien generó esa pandemia. Y el tercer aspecto es que desde lo que somos, el hombre requiere conseguir algo divino, algo más grande de que sujetarse para manejar lo que le está pasando. Entonces acudimos a la religiosidad, a la magia, para sobrellevar ese proceso.
definitivamente que cada una de esas las vivimos hoy día. O sea, que no lo estamos haciendo tan diferente. Creo que lo estamos viviendo muy parecido a lo que estos autores documentaron. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la mayor afirmación que tenemos de que este proceso pasó? Bueno, que estamos aquí. Si estamos aquí es porque alguno de nuestros ancestros logró sobrevivir y estoy aquí. Pero siempre tenemos la posibilidad de elección. Lo difícil es actuar coherentemente en función a esa elección. Nosotros como que, ¿qué elegimos dentro de este proceso de pandemia? ¿Queremos vivir viviendo o queremos vivir muriendo? Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, justamente habla de lo que había mencionado antes, de cuán coherente soy desde esa elección. Entonces, en seguimiento damos paso a la lámina que corresponde a la seguridad, higiene y ambiente laboral. Me pregunto, si nuestra elección fue vivir viviendo, ¿cuán frecuente uso las normas de bioseguridad? ¿Cuántas veces me lavo las manos? ¿Utilizo el gel y el alcohol a la concentración que corresponde? El uso de mascarillas. ¿Uso las mascarillas adecuadas? ¿Uso doble tapaboca? ¿Hago uso del distanciamiento social de 1.5 o 2 metros? Es el compromiso y la responsabilidad que adquirimos con nosotros mismos de cumplir la norma. No de cumplirlo por cumplir un requisito para que me dejen entrar, porque qué fastidio. No, es tu elección y tienes que accionar coherentemente en función a esa elección. Es ocuparte de lo que estás usando corresponda a tu cuidado efectivo. Entonces, dentro de este proceso de aprendizaje, es importante que aún vacunados nos ocupemos de cuidarnos y mantener estas medidas. Hasta ahora no hay garantías, solo sabemos que esta pandemia va a pasar. Dando inicio al tema de gestión emocional, es importante, o les quiero entregar, cómo nosotros observamos y miramos la vida. Las circunstancias, cómo en nuestra cotidianidad afrontamos lo que vivimos. Estas circunstancias están condicionadas a la forma en cómo la vemos. Cada uno de nosotros es un observador distinto y ese observador que somos va cambiando en el tiempo. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, cada uno de nosotros es como que si nos colocáramos estos lentes. Y cada uno de estos cristales implicará dos aspectos importantes de cómo vemos esas circunstancias. ¿Ok? Uno corresponde a nuestra estructura mental, ¿verdad? Que corresponde a ese conjunto de sentidos, los 5 sentidos, cómo percibimos el mundo, esas reglas de razonamiento, esas inferencias que nos llevan a una interpretación determinada. Y por el otro cristal tenemos el estado emocional, ¿verdad? Que se interrelaciona, se modifica y tiene una fusión completa con el estado o con la estructura mental. Ellas trabajan en armonía perfecta, en coherencia, y el estado emocional retroalimenta constantemente a nuestra estructura mental. No sabemos cómo es de veras la realidad. Cada uno la ve desde lo que conoce, desde lo que sabe. Una persona que tiene competencias en el área administrativa, quizás la palabra gestión enseguida la va a relacionar con controles de gestión. Ante una circunstancia o un evento, si yo voy por la calle y veo una serpiente, mi emoción que se va a disparar es el miedo, porque pienso que me va a morder.
Pero si una persona que tiene conocimientos en serpientes, sencillamente no lo va a mirar igual, ni le va a generar miedo, porque sabe que esa serpiente no es agresiva, por ejemplo. Entonces, es un pequeño ejemplo de mostrarle que en función a los conocimientos, vamos a mirar según los conocimientos y según nuestro estado emocional, vamos a juzgar lo que hay en el mundo. O sea, no hay una forma, no hay un comportamiento definido de cómo vemos el mundo. Cada uno de nosotros somos un observador distinto, involucrados nuestro raciocinio, nuestros sentidos, nuestra cultura, nuestra religión. Todo eso infiere en cómo veo el mundo. A su vez, cómo manejo, cómo puedo gestionar emocionalmente lo que me ocurre. Aparte de eso, el observador que venimos siendo y que puede cambiar en el tiempo, dependiendo del momento en que estemos de nuestras vidas o de las circunstancias que afrontemos, se maneja dentro de 3 dominios. El dominio emocional, el dominio del lenguaje y el dominio emocional. En esta facilitación vamos a ver la relación entre el dominio emocional y el dominio corporal, ¿ok? Básicamente. El dominio del lenguaje es más extenso, pero vamos a abrir una pequeña introducción al tema. Cuando hablamos de gestión, ¿verdad? Esto nos lleva a las normas, a los procedimientos y las acciones para alcanzar un objetivo. Importante. Nosotros tenemos tenemos definido cuál es el objetivo al que queremos llegar. Luego vamos a hablar de emociones, o que queremos alcanzar, perdón. Hablar de las emociones corresponde. Pareciera un tema muy fácil porque todos sentimos y han sentido desde los inicios de la humanidad. Entonces hablar de emociones pudiera ser muy fácil, pero definitivamente no lo es. Porque entenderlas, comprenderlas en nosotros mismos, saber cómo lo vivimos es hablar de un tema muy distinto. Aparte de eso, las emociones son reactivas y se detonan a través de un acontecimiento. Luego tenemos la palabra bienestar, bienestar, ¿ok? Bienestar nos lleva a pensar en un estado de satisfacción, de armonía, de paz. Entonces pudiéramos resumir que todas aquellas acciones que yo hago en función de alguna manera manejar mis emociones me pueden generar satisfacción personal y permitir lograr los objetivos en un menor plazo. ¿Por qué? Porque desde el observador que estamos siendo, ¿verdad? El hecho de que yo emita una acción y obtengo un resultado es muy bien, es excelente. Cumplo con ese proceso de aprendizaje. Si no obtengo los resultados, voy a repetir la acción hasta alcanzar el objetivo. O tener una intervención ontológica para cambiar, modificar el observador que vengo siendo. Ahora yo les pregunto y me tomo un minuto para que indaguen un momento en ustedes y se permitan identificar cómo sienten una emoción, qué es un sentimiento y qué es un estado de ánimo. Porque por lo general vamos por la vida sintiendo y no estamos en conciencia ni de lo que sentimos ni sabemos ponerle nombre. A veces hablar de emociones para nosotros resume todo lo que estamos sintiendo. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo las siento? ¿Cómo vivo las emociones? ¿Qué es para mí una emoción? ¿Qué es un sentimiento? Cuando sé que no estoy en una emoción y estoy en un estado de ánimo. Las emociones. Un poquito acá.
Las emociones son respuestas químicas liberadas en respuestas a nuestra propia interpretación de un estímulo específico. Es decir, una emoción, nuestro cerebro tarda en identificarlo 1/4 de segundo y solamente dura 6 segundos. ¿Cómo se produce la emoción? Ante un acontecimiento está la reacción, es reactiva. Una emoción tiene la particularidad de que es contagiosa. Al nosotros ver a alguien sonreír, podemos sonreír. Si escuchamos una canción triste, nos podemos conectar con ella. Entonces, desde allí podemos gestionar nuestras emociones. ¿Cuántas veces nosotros usamos música, ponemos flores si nos gustan, sin irnos a la psicología positiva y no evidenciar las otras emociones, ¿ok? Pero sencillamente existe la posibilidad de que trabajemos en ellas para lograr el bienestar. Cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos son experiencias internas más profundas, que tenemos la posibilidad de identificarla desde nuestra subjetividad y darle nombre. Pero a diferencia de las emociones, nosotros podemos decir si las mostramos o no. La emoción tiene en esos 6 segundos en esos 6 segundos que dura, nosotros podemos mostrar cómo nos sentimos y es imposible evitar que sentimos frío, que sentimos calor, que nuestra pigmentación cambia. Con los sentimientos es distinto. Quizás hemos conocido a personas que les gusta a alguien, que están enamorados y jamás muestran absolutamente nada. Quizás inclusive también en el área laboral, desde cuando yo tengo admiración por alguien, pero siento miedo a ser juzgado y prefiero callarlo. Continuemos. Vamos a los estados de ánimo. Los estados de ánimo tienen una menor intensidad, pero tienen una característica bien importante que corresponde a su permanencia en el tiempo. Las emociones y los estados de ánimo tienen una estrecha relación, pero no son los mismos. Cuando hablábamos de los dominios del observador y hablábamos del cuerpo, todas las emociones quedan grabadas en nuestra biología. Y los estados de ánimo se sustentan y se alimentan de eso que queda, de esas emociones que quedan impregnadas en nuestra biología. Y a diferencia de las emociones que son productos de un acontecimiento, los estados de ánimo no podemos evidenciar cuál fue el acontecimiento que lo detonó. Solamente no tienen un referente claro que yo pueda ubicar. Yo estoy en un estado de ánimo de resignación por tal evento. No, es la suma de muchas emociones que quedaron allí acumuladas para permitir que yo esté en ese estado de ánimo. El estado de ánimo y la acción. ¿A qué corresponde esto? Bueno, pero si yo tengo un montón de emociones acumuladas y estoy en un estado de ánimo, ¿cómo es esto que el estado de ánimo y la acción? Bueno, resulta ser que todos los seres humanos estamos en un constante o en algún estado de ánimo. Es imposible evitarlo. Pero los estados de ánimo nos tienen secuestrados, nos atrapan. Y igual que las emociones, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos, en qué estado de ánimo estamos. Pero todo lo que nosotros percibimos y juzgamos, lo hacemos desde ese estado de ánimo. Entonces, es bien oportuno, porque cuando tenemos interacción con otros, si yo estoy en un estado de ánimo desde el optimismo y tengo preparado un excelente proyecto y se lo presento a mi jefe y definitivamente su estado de ánimo es pesimista, obviamente yo no voy a no voy a obtener los resultados que espero de él, porque él está desde su estado de ánimo pesimista y todo lo que yo le diga está desde allí.
él no lo va a ver distinto, no va a ver una posibilidad de acción desde allí. Entonces, un poco conocer y enterar en conciencia de dónde estamos nosotros y dónde está el otro para poder generar una acción efectiva a lo que queremos. Asimismo, es importante conocer de que tenemos estados de ánimos colectivos, un estado de ánimo país, un estado de ánimo de la empresa. Y todo este accionar funciona desde la posibilidad de acción que tengo. Y cómo dentro de los objetivos y metas que yo quiero alcanzar, cómo voy a accionar para obtener los resultados que espero. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, será nuestro menú de acciones. Y si es pesimista, es mucho menor. Ahora, ¿los estados de ánimo se pueden diseñar? Sí, sí es posible. Si lo hacemos, es imposible acceder a un diseño desde la inconsciencia. Tiene que ser obligatoriamente desde la conciencia. La idea es que no sean los estados de ánimo que determinen nuestro accionar, sino que nosotros podamos diseñarlos desde allí, desde la conciencia, desde el poder decir en dónde estoy hoy. Es un poco apagar ese piloto automático y tomarnos el tiempo de pensar qué estoy sintiendo hoy, qué está pasando conmigo hoy. Y desde allí moldearlo nos genera como 4 acciones básicas. La primera sería que requiere un acto de conciencia. El segundo, la voluntad. O sea, ciertamente lo quiero hacer, me voy a dedicar el tiempo para hacerlo, voy a indagar en mí cuáles son los acontecimientos que han detonado esas emociones, estoy dispuesto a vivir esas emociones nuevamente, o qué me pasa a mí en mi cotidianidad que me permito detonar una emoción, lo que llaman emociones negativas, ¿ok? Hay autores que señalan que las emociones negativas y las emociones positivas, al final, y desde mi juicio, todas es importante vivirlas, porque de cada una de ellas nosotros obtenemos un aprendizaje. Regresando al tema, el diseñar acciones para modificar o para diseñar los estados de ánimo me permite anticipar la ola. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, ir a hacer una fila me detona la tristeza, entonces, bueno, voy a modificar la acción de cómo voy a hacer una fila, si voy a ir acompañada, si me voy a distraer, si voy a escuchar música, en función de que esa actividad resulte a mi favor. Lo otro, importante, es no creernos responsables de los estados de ánimo. Si yo estoy en un estado de ánimo de resignación, de ambición, si es de ambición no me preocupa mucho, ¿ok? Pero si estoy en resentimiento, sí. Entonces, no es mi culpa yo estar allí. Recuerden que los estados de ánimos nos atrapan, nos secuestran. Lo que sí es nuestra decisión es poder diseñar estrategias para salir de ese estado de ánimo. Ahí está como que es el cuento del perro y el clavo, que los invito a que lo ubiquen por ahí en línea, ¿no? O sea, es cuántas veces decidimos quedarnos allí desde el dolor, desde el sufrimiento, y no generamos una acción distinta para salir de allí. El otro aspecto fundamental es mezclarnos con ese grupo de personas en la cual nuestro estado de ánimo no cabe. Es decir, si yo estoy en tristeza y me invitan a compartir, a disfrutar, a tomarme unos vinitos, yo digo no, no voy a salir, me voy para mi casa y me siento con Netflix. No. Es darte la oportunidad, es darte el permiso de compartir con otros que te puedan entregar una posibilidad para salir de ese estado de ánimo. Y como ya sabemos que las emociones son contagiosas, después de unos minutos seguramente vas a poder ser copartícipe de la actividad. Lo otro es que no podemos olvidar el dominio del cuerpo y los estados de ánimo.
Es decir, la conexión tan estrecha que hay entre cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Y esos estados de ánimo. ¿Cómo cuido mi cuerpo? Bueno, haciendo actividades que disfrute, ejercicios que me gusten, teniendo una buena alimentación, conectándome con actividades recreativas, dándome el espacio para el disfrute. El doctor Rafael Echeverría establece en su diseño ontológico 4 estados de ánimos básicos, que es, él plantea que son el resentimiento, la resignación, la aceptación y la ambición. Esos estados de ánimo, según su juicio, corresponden a los juicios que los seres humanos o los individuos emitimos. ¿Cuáles son los juicios fácticos? Los juicios de facticidad son aquellos juicios que los seres humanos tenemos en función a aquellos acontecimientos o situaciones que no podemos cambiar. El doctor Echeverría diría, son los hechos de la vida. Y él divide los juicios fácticos en 2 vertientes. Los juicios de facticidad ontológica, ¿verdad?, que se refieren básicamente a la finitud del cuerpo. Es decir, desde nuestra biología, nuestro cuerpo va perdiendo condiciones a medida que va pasando el tiempo. Indistintamente todos los beneficios que tenemos de ciencia hoy en día, nuestro cuerpo va perdiendo sus condiciones. El otro juicio, desde la facticidad ontológica, corresponde al pasado. No existe manera de cómo podemos cambiar el pasado. No existe una máquina del tiempo que nos permita cambiar una acción del pasado. Luego están los juicios fácticos históricos, ¿ok? Estos son bien interesantes, porque estos juicios se emiten en función a una condición histórica, a un momento, a un tiempo específico. Es decir, en un momento de la historia pensábamos que ir a la luna era imposible, pero ya fuimos a la luna. El juicio cambió. Yo recuerdo una comiquita que me gustaba mucho, que eran los supersónicos, y nosotros cuando éramos chamos veíamos que las personas podían comunicarse y verse. Y decíamos, uy, ¿cuándo? Eso es imposible. Bueno, ahora tenemos el celular, tenemos estos medios para interactuar. Ese juicio también cambió. Ahora vamos a los juicios de posibilidad. Y esos juicios son totalmente contrarios. Son todas aquellas situaciones, hechos, que a través de una acción puedo modificar. Y me genera, como ellos mismos dicen, mayor posibilidad. Entonces, cuando el individuo se opone a esos juicios fácticos, lo que no puedo cambiar, estamos en un estado de resentimiento o resignación. Un poquito, conversamos. El resentimiento es como la rabia, ¿ok? Como este señor rojito que tenemos aquí. Pero a diferencia de la rabia, el resentimiento se queda dentro de nosotros. Generalmente se detona ante una promesa no cumplida, ante una expectativa, ante un acto que considero injusto. Pero el resentimiento es un estado emocional que te va corcomiendo poco a poco. Es como irte tomando el veneno esperando que le haga efecto a otro. La resignación, desde lo fáctico, corresponde a ese estado emocional en donde no veo posibilidad de futuro. Y aunque todo mi entorno lo vea de manera distinta, yo no veo posibilidad de salir de allí. No hay acción posible que yo pueda hacer para generar una posibilidad. Ahora, nos preguntamos, ¿es posible desde el diseño que ya habíamos comentado generar un estado de ánimo distinto? Es decir, ¿yo puedo ir del resentimiento a la aceptación? Sí. Puedo ir desde el estado de conciencia
haciéndome cargo, ¿verdad? Evaluando qué es lo que está pasando conmigo. Indagando en mí cuáles fueron los eventos o los acontecimientos que detonaron ese resentimiento. Ver si sigo siendo el mismo observador y si en la actualidad lo sigo viendo igual de la misma manera que lo juzgué. Lo otro sería diseñar, y eso sí es desde el dominio del lenguaje, es diseñar desde allí las conversaciones necesarias para poder salir de allí. Una queja ante un incumplimiento de una promesa que me permita liberar y fluir de mejor manera. Desde la resignación, ¿es posible pasar a la ambición? Sí. Es igual, es desde un estado de conciencia, pero involucra que para ver una posibilidad de futuro es necesario vincularse con un proceso de aprendizaje que me permita ver una posibilidad a futuro. Definitivamente, esto es un tema bien extenso, pero que dentro de todo lo que nos está pasando en este momento, es importante que nos demos el tiempo de indagar en nosotros qué es lo que nos está ocurriendo y de la incidencia que tiene con nuestro entorno lo que estamos viviendo. Hay un autor que es de nombre Kaufman, que él señala que desde los juicios pudiéramos generar dos efectos, que desde la ignorancia emocional pueden haber dos errores garrafales. Uno es la implosión y la explosión. La explosión corresponde a cuando nosotros desde esa emocionalidad, sin filtro, soltamos toda esa emoción, sin importarnos el contexto en donde estemos, ni las personas que nos rodean. Y el que me parece que requiere un mayor lapso de tiempo, o en donde invertimos un mayor lapso de tiempo, es la implosión. Es en todas esas emociones que nos vamos guardando y la vamos metiendo como en una pequeña olla de presión. Le vamos metiendo fuego, le vamos metiendo pensamiento y nos las vamos quedando, ¿ok? Sin tener ese que es esa válvula de escape. ¿Qué sucede con nosotros? Dos condiciones. Uno, que desde eso que nos está sucediendo, ¿verdad? Le vamos a pasar una factura importante a nuestro cuerpo. O que definitivamente terminamos en una explosión descontrolada sin medir consecuencias a lo que pasa con nosotros y con nuestro entorno. Kairos para los griegos era el momento oportuno. Igual pasa con nosotros. Es el tiempo de pasar a la acción. Es de tomar todas esas emociones, esa tristeza, ese miedo, esa alegría, esa ira, ese desprecio, y sacarles el mejor provecho para alcanzar los objetivos que tenemos. Es el tiempo, señores, de pasar a la acción, de ser responsables y coherentes con nuestras decisiones. Gracias totales por darme la oportunidad de dar un pequeño abreboca a este tema. Y bueno, como dice mi cantante favorito, Cerati, gracias totales. Gracias, Iris. Interesante tema, excelente presentación. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. Por acá tenemos muchísimas gracias, Iris. Excelente exponencia. Felicitaciones, Gracias. excelente. Gracias. Esperemos a ver si nos hacen nuestra primera pregunta. Iris, miedo y temor, ¿cuál es la diferencia? Bueno,
El miedo es una emoción fabulosa porque nos permite sobrevivir. Y tal como decíamos, es reactiva, ¿ok? Mientras que el temor interfiere en nuestros juicios. Es decir, yo tengo miedo, o yo puedo sentir miedo ante la amenaza o ante sentirme amenazada en un acontecimiento. Pero el temor es algo que voy alimentando desde mis juicios, desde mis pensamientos. Entonces es distinto, porque el temor no dura 6 segundos. El temor se queda en ti y limita tu espacio de acción y de posibilidad. Gracias. Otra pregunta. ¿Las emociones pueden depender de los estados de ánimo? Las emociones tienen una estrecha relación con los estados de ánimo, porque las emociones van quedando, las emociones por sí mismas duran un lapso de tiempo muy corto, pero como nosotros los seres humanos nos manejamos en 3 dominios, esas emociones quedan grabadas en nuestra biología y desde allí surgen los estados de ánimo. Entonces, desde dentro de la gestión que podemos hacer desde nuestras emociones, aunque no podemos manejar y controlar en qué estado de ánimo estamos, sí es nuestra decisión poder salir de ellos. Justamente pudiendo evidenciar desde la conciencia en qué emoción es la que está surgiendo en mí o es reiterativa y marca de alguna manera ese estado de ánimo. Pero regresamos a la conciencia. Es de veras tomar el control y no dejar que el piloto automático lleve nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Desde ahí la responsabilidad. Gracias. Por acá hay otra pregunta. Buenos días. Muy buena presentación. Siempre se hablan de las creencias, de los factores emocionales, de las emociones, de las actitudes y de los comportamientos. Le pregunto, ¿hay una relación entre ellas y si hay dependencias entre ellas? Gracias. Las emociones y los estados de ánimo, como todos nosotros en nuestra cotidianidad estamos en un estado de ánimo, inciden en nuestro comportamiento, porque nosotros vemos el mundo a través de ello. Era como el ejemplo que colocaba antes. Si yo estoy en optimismo, ¿verdad? Todo lo que va a llegar, todo lo que voy a observar, lo voy a mirar desde allí, desde ese estado de ánimo, abriéndome un compás de acción. Si en condición contraria estoy en un estado de ánimo pesimista, obviamente que mi menú de posibilidad se disminuye. Es decir, que sí existe una estrecha relación o son dependientes en qué estado de ánimo estoy y cómo me comporto o acciono. Por eso es que desde la conciencia tenemos que estar muy claro, 1, cuáles son nuestras metas y 2, tener la voluntad desde la conciencia de poder indagar qué es lo que nos está pasando para poder condicionar nuestras acciones y lograr los objetivos. Es imposible accesar a un estado de ánimo desde la inconsciencia, porque es que muchas veces fluimos y no nos damos cuenta emocionalmente qué es lo que estamos viviendo. Ni siquiera tenemos el tiempo, nos tomamos el tiempo, perdón, para definir y etiquetar qué es lo que estamos sintiendo. Gracias. Otra pregunta. Excelente presentación. ¿Cuál sería tu recomendación para evitar que te llenes de pensamientos negativos? Bueno, recomendar es algo complicado, porque como bien decía, cada uno de nosotros es un observador distinto. Y con los cristales que yo observo el mundo, no son los mismos cristales con que lo observas tú. Lo interesante aquí sería conocer e indagar en ti cuáles son esos acontecimientos que en ti producen emociones positivas. Por ahí hay un autor que dice que en nuestras casas
nunca deberían faltar la música y las flores, por ejemplo. Entonces, un poco que desde lo que está pasando contigo, desde los pensamientos recurrentes que tengas, evalúes cuál es el acontecimiento que lo está detonando y trabajes en ti esos acontecimientos que pueden producir felicidad. ¿Ok? Desde esos 5 sentidos con los que nosotros también captamos nuestra realidad, si quizás eres una persona kinestésica y te gusta que te abracen, y cuando llegas a casa y has cumplido todas las normas de bioseguridad, quizás un abrazo te haga sentir mejor. Y esos pensamientos recurrentes van a cambiar porque te vas a sentir amado. Si quizás eres más de la escucha, entonces, bueno, quizás puedas escuchar buena música, pero una música que te guste, que a ti te haga sentido, que te lleve eventos gratos del pasado y te generen posibilidad en el futuro. ¿Sí? Gracias. Por acá, excelente tema, muchas gracias. Excelente respuesta, felicitaciones. Bueno, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Te damos las gracias, Iris, por acompañarnos esta mañana y compartir tus conocimientos con nosotros. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les damos las gracias. Les recuerdo las fechas programadas en agenda. La próxima semana, el día jueves 14, nuestro especialista Julio Marín nos estará compartiendo el tema Principios Básicos de Metalurgia. Le cedo el micrófono a Iris para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de encontrarnos aquí. Y como dice un autor por allí, en todo este universo y en este tiempo, tener la oportunidad de encontrarnos aquí. Espero que esta facilitación les haya resultado una buena herramienta para que gestionen sus emociones. Muchísimas gracias una vez más. Gracias totales.